La noche antes de nuestra boda. Mi prometido tuvo un accidente de coche mientras conducía el Porsche que le había regalado. Pasé por allí y vi a una mujer despeinada escondida en sus brazos. Su amigo bromeó. ¿Temblores en el coche? ¿Te casas mañana? ¿Y sigues así? Vivian se sintió de nuevo. No pudo resistirse. Respondió. En ese momento, soltó un murmullo de disculpas. Sonó mi teléfono. Serena, tuve un accidente. Retrasemos la boda para mañana. Colgué tranquilamente y marqué otro número. Papá, he aceptado el matrimonio concertado. Nos casamos mañana. Blake se quedó paralizado al verme. Sus ojos se llenaron de pánico. Inmediatamente apartó a Vivian, retrocediendo 1 metro. Vivian me fulminó con la mirada. Luego se giró hacia Blake, fingiendo inocencia. Tómalo con calma. Duele. Ella estrechó su mano. Luego le toqué el cuello. Bajé un poco el cuello de la camisa. Me aseguré de ver el chupetón. Serena, ¿cuánto tiempo sin verte? La camisa de Blake estaba despeinada. Y sus botones estaban desalineados. Reprimí el dolor y respondí. Solo pasaba por allí después de terminar unos asuntos. Arqueó una ceja, al darse cuenta de que no estaba en pánico. Vivian acababa de regresar, así que la recogí después del trabajo. No esperaba este accidente. Llegaste justo a tiempo. Vivian está herida. La llevaré al hospital. La boda de la semana que viene se retrasará. Antes, si hubieras estado tan cerca de Vivian, habría llorado y habría armado un escándalo. Pero ahora, al verlos despeinados frente a mí, me tranquilicé. Pregunté, ¿cuánto tardará? Blake tenía información tan insulsa que pensé que estaba haciendo un berrinche. Frunció el ceño con enojo. No tienes que fingir que es el fin del mundo. En cuanto Vivian esté bien, me casaré contigo enseguida. La supuesta lesión de Vivian fue solo un pequeño raspón en la frente. Yo conducía. Soy responsable del accidente de esta noche. No importa cuánto alborotes, simplemente sé generoso cuando sea el momento. Deja de actuar como un niño. En ese momento, su impaciencia me humilló, y se me geló el corazón. 5 años de amor no se comparaban con el primer amor que abandonó. ¿Y por dinero? Pregunté, mi voz firme y profunda. ¿Cuánto tiempo? Su expresión se volvió más impaciente. Está en el aire. Depende de cuándo arregle las cosas. Lo miré un rato y finalmente asentí. De acuerdo, tú decides el momento. La boda seguirá adelante, pero en cuanto al novio, lo reemplazaré. No tienes que fingir que es el fin del mundo. En cuanto Vivian esté bien, me casaré contigo enseguida. Voy a llevar a Vivian al hospital. Encárgate del coche. Antes de que pudiera responder, rodeó a Vivian con el brazo y se fue. Pero sus voces burlonas se llevaron la brisa. Mira, por mucho que me demore, ella seguirá rogando que me case con ella. Serena está enamorada de mí. Ella no puede vivir sin mí. Pero esta vez, calculó mal. Nadie quiere seguir siendo un felpudo. Contacté a mi asistente para que se encargara de la situación. Estoy de regreso. Llamé a mi papá. Papá, la boda sigue en pie la semana que viene. Pero el novio está cambiando. Acepté el matrimonio concertado. Mi padre se quedó atónito un momento y luego preguntó con seriedad. El matrimonio no es broma. ¿Lo has pensado bien? Yo sí lo he pensado. Papá, tenías razón. Una orquídea noble no combina bien con la hierba silvestre. Cuando llegué a casa, abrí mi teléfono, y la foto de perfil de Vivian se iluminó. Le di clic. Después de 5 años separados, su amor por mí sigue igual que antes. El choque trasero de hoy fue solo un pequeño rasguño. Estaba tan nervioso que me llevó al hospital. Temía que la herida sanara si llegábamos tarde. Debajo de eso, Blake respondió con entusiasmo. 5 años. 10 años. Aunque pasen 100 años. Mientras me necesites, siempre estaré aquí. Se me revolvió el estómago. Y mirar las fotos de la boda en la habitación se volvió terriblemente doloroso. Tomé unas tijeras y las destrocé todas. Tiré los pedazos a la basura. Luego contacté con una empresa de mudanzas y deseché las pertenencias de Blake. Puse el apartamento en venta. Cuando terminé, ya amanecía. Me desplomé en la cama. Agotado. Cuando desperté, ya era la tarde siguiente. Abrí mi teléfono. Blake me había llamado más de 100 veces. Lo ignoré. Acababa de terminar de fregar cuando la madre de Blake apareció con él. Resultó que mi padre había enviado un comunicado de prensa cancelando la boda entre Blake y yo esa misma mañana temprano. Serena, el matrimonio no es un juego. No puedes usar el poder de tu familia para faltarnos al respeto. El hombre suspiró. Es solo un accidente de coche. Retrasarlo no es cancelarlo. Tu forma de actuar está desprestigiando a la familia Blake. La miré fijamente. Sin palabras. Dices demora. Pero ¿eso no empeora la imagen de la familia Serena? Blake me miró con enojo. Serena, estás fingiendo que estás de acuerdo en retrasar la boda. Pero estás manipulando la opinión pública para difamarme. ¿Qué intentas hacer? Ya te lo dije.
Solo veo a Vivian como una hermana. Se lastimó en el accidente. Y solo la estoy cuidando unos días. ¿Me impides hacer eso, Serena? Estoy tan decepcionada de ti. Lo miré, perfectamente tranquilo. Blake, añadiendo un suspiro a Silhouette, dijo: yo también estoy decepcionado de ti. Puedes cuidar de Vivian todo el tiempo que quieras, pero cancelemos el compromiso. Blake estaba atónito. Su madre estaba tan enojada que se puso roja. Serena, te estás pasando. Le rogaste a Blake que se casara contigo en aquel entonces. No es que nuestra familia Blake no pudiera vivir sin ti. Si no te pronuncias hoy, estás siendo imprudente. Nunca aprobaré este matrimonio entre tú y Blake. Después de eso, la madre de Blake se marchó furiosa, pensando en perseguirla. Blake, sumándose al suspiro de Silhouette, lleno de arrogancia, me miró: Serena, eres muy infantil, amenazándome con cancelar el matrimonio. Y dándote una última oportunidad. Ve a disculparte con mis padres y pídeles perdón. Si no te perdonan, nunca me casaré contigo. Blake estaba tan seguro de sí mismo gracias a la base que le había dado durante los últimos 5 años. Nací sin preocupaciones, una princesa consentida que lo tenía todo. Conocí a una persona de gran espíritu. Fui presidente de una clase de Luff en la universidad y me impulsaba el deseo de desafiarlo. Cuanto más me rechazaba Blake, más decidido me volvía. Para acercarme a él, rebajé mi orgullo y me esforcé por complacer a los padres de Blake. La princesa criada en un castillo. Me arremangué, me quité los calcetines, y aprendí a plantar arroz. Blake y sus padres creían que estaba destinada a casarme con él. A casarme con Blake, acordé con mi padre renunciar a mi sueño de ser actriz. Estudió administración de empresas, se hizo cargo del negocio familiar, y rechazó prestigiosas alianzas familiares. Por suerte, Influselp había ayudado a mi incesión. No era demasiado tarde, aunque había decidido cancelar el compromiso. 5 años de amor todavía me dificultaban comer y dormir. Mi mejor amiga, me preocupaba que pudiera enfermarme. Me llevaron al hospital, me faltaron al trabajo, y qué mala suerte la mía. Me encontré con Blake y Vivian. Blake, qué risa, si no fuera porque me mandas dinero cada mes. No habría podido tratar la enfermedad de mi madre. Y no habría terminado mi carrera. La voz de Vivian llegó desde la sala de espera. Ya me gradué y encontré trabajo. Ya no tienes que preocuparte por mí. Si Serena se entera, será malo. Deberías disculparte con Serena. Eres muy buena. Deberías estar en la cima. No conmigo viviendo en un apartamento alquilado. Me casaré contigo en esta vida. No me importa que me llamen amante. Siempre y cuando seas tú. Vivian, lo siento. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Como si me lo hubieran atravesado con la punta de un cuchillo. Así que todo este tiempo, el trabajo que no pudo terminar en la universidad fue todo para apoyar a Vivian y a su madre. Había sido una tonta. Le mandaba dinero de todas las maneras posibles. Mi mejor amiga estaba furiosa. Se levantó y señaló a Vivian, maldiciendo: puta, ¿no te da miedo que te caiga un rayo? Admites abiertamente que eres una amante. No puedo resistirme a robarles a los demás. Serena, ya basta. Ya te lo dije. En cuanto Vivian se recupere, nos casaremos. Blake replicó con frialdad. Te lo he explicado incontables veces. Veo a Vivian como una hermana. No hay nada inapropiado entre nosotras. ¿Por qué me sigues por el hospital? ¿Me espías así? Mi mejor amiga se puso furiosa e intentó abalanzarse sobre él. Pero la detuve. Levanté la vista para verlos a ambos. Blake, Vivian, fósil, lado ancho. Me siento un poco mal. Así que vino conmigo a ver cómo estaba todo. ¿Crees que tengo 3 años? Blake se burló de mí. Serena, no lo olvides. Cuando llevé a Vivian al hospital, inventaste la excusa de que no te sentías bien. Solo para tenerme a tu lado. ¿Y ahora vuelves a hacer lo mismo? Se puso delante de Vivian, protegiéndola. Pero esta vez no voy a dejar a Vivian atrás. La boda solo se retrasa. No tientes a la suerte. Antes de esto, siempre había pensado que la conexión no resuelta entre él y Vivian se debía a que yo no era lo suficientemente bueno si tan solo fuera más considerado. Más comprensión, la boda. Pero ahora, al ver con qué fiereza la defendía, me di cuenta de cuánto me había engañado. El amor es amor, y cuando no es amor, no lo es. Blake no me ama. Cree lo que quieras, pero la verdad es que fui al hospital porque no me sentía bien. Le respondí, sin dar marcha atrás. Mi mirada era fría al mirarlo. Blake, así, cancelo oficialmente la boda. De ahora en adelante, cada uno toma su camino. No importa si ves a Vivian como una hermana o si de verdad la acompañas a que la traten. No tiene nada que ver conmigo. Aunque se besen delante de mí. Ya no me importa. Blake me miró conmocionado. Frunció el ceño. Pero aún así intentó defenderse. Serena, puedes comer lo que quieras. Pero no digas cosas sin pensar. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?
Casualmente fui a recoger a Vivian después del trabajo. No hubo ningún comportamiento inapropiado. Vivian aprovechó la oportunidad. Con expresión lastimera, dijo: Blake, deberías volver. Mi lesión no es grave. Y tu boda con Serena es más importante. Blake, claro, estaba ansioso porque Vivian se fuera. Le sujetó la mano con fuerza. Vivian, ¿cómo? Hola, suspiro. No te preocupes, lo que pasó en mi coche. Asumiré toda la responsabilidad. Nadie puede cambiar eso. Vivian me miró con fingida reticencia. Luego, sutilmente, me dedicó una sonrisa victoriosa. No pude aguantar más y exploté. Sigues llamándome egoísta. Bien, 1-1. Déjame mostrarte cómo es realmente el egoísmo. Llamé a mi asistente. Saquen a estos dos de aquí. Y nadie debe atenderlos. El rostro de Blake se retorció de furia. Serena, ¿estás loco? Este no es tu hospital. ¿Qué derecho tienes a echarnos? Parece que olvidaste que la mitad de los hospitales privados de la ciudad son de mi tío. ¿Crees que nos va a ayudar? En el mundo de los negocios todo se basa en alianzas sólidas. Con influencia en varios ámbitos. También soy dueño de hospitales. Pero no quería que mis padres se preocuparan. Así que fui a casa de mi tío. Blake claramente no quería que mis padres se enteraran. Así que cambió de hospital. Pero él no sabía que este era de mi tío. El personal de seguridad llegó rápidamente para escoltarlos. Señor Blake, Bevin Soselweit Somaya. Por favor, vete. Blake se sorprendió de que hablara en serio. Y sus ojos parecían envenenados. Serena, ¿segura que quieres armar un escándalo como este? Te daré una oportunidad. Retráctate y discúlpate públicamente. O nunca te lo perdonaré. Ni se te ocurra perdonarlo. Sácalos de aquí. No los dejes entrar nunca más. Blake, como humillado, gruñó. Serena, te arrepentirás de esto. Hay muchos otros hospitales en la ciudad. Vamos. Blake agarró la mano de Vivian y empezó a alejarse. Pero lo seguí hasta el estacionamiento. Detente. Blake se giró, sonriendo. Serena, necesito que te arrepientas y vengas a buscarme. Pero es demasiado tarde, a menos que te disculpes con Vivian y conmigo delante de todos. No me molestaré contigo. Viendo su ridícula confianza, de repente sentí que estaba perdiendo la cabeza, complaciendo a un hombre que había sido malcriado hasta convertirse en una figura dominante y arrogante. Sonreí fríamente. Puede que te decepciones. Vine a recuperar mi coche. Ya que la boda se canceló. Creo que es hora de devolver lo que es mío. La expresión de Blake se ensombreció. Serena, iba a darte una última oportunidad. Parece que me equivoqué. No me presiones para que termine contigo. Ya rompimos. Dame la llave del coche que pagué. Y deja de usar mi coche para transportar a tu primer amor. Es asqueroso. Blake, su mirada me ha colmado. Hierve de rabia. Apreté las llaves del coche con fuerza. No quería separarme de ellas. Pero tampoco quería quedar mal. Después de un largo rato, los arrojó al suelo. ¿A quién le importa tu coche viejo? Se giró para irse, pero lo detuve de nuevo. Espera. Blake se dio la vuelta. Sus ojos estaban abiertos de furia. Serena, devuélveme mi tarjeta. Para. Blake, furioso, me miró fijamente. Serena, ¿crees que esto me hará inclinarme ante ti? Te lo digo ahora, no pasará. A menos que, lo interrumpí con una sonrisa burlona. Date prisa y devuélveme la tarjeta. Basta de tonterías. El rostro de Blake se sonrojó de ira. Estaba completamente atónito de que le estuviera arrebatando todo. Sin la riqueza que le di. No era nada. ¿Qué podía hacer con su sueldo? Blake no quería renunciar a él. Si lo hiciera, quizá ni siquiera le alcanzaría para un taxi. No iba a ser amable. ¿Qué, señor Blake? Blake, ¿no quiere devolverme el coche? Mire, si admite ser un hombre fénix. Delante de todos en el vestíbulo del hospital. Te regalo el coche. Blake se mantuvo firme. Este coche siempre fue mío. ¿Crees que necesito dármelo? Dije con desdén. Señor Blake, debería explicarte qué significan los activos preeméritos. El rostro de Blake se ensombreció. Serena, no pienses solo porque tienes dinero. Eres especial. Usar tu dinero para intentar que regrese solo me alejará más. Y luego, el señor Blake, el pastelero. Empecemos por devolverme el coche y la tarjeta. Blake apretó el puño. Su rostro, tenso como un tambor. Serena, sabes que no uso efectivo. Si me obligas, te doy las llaves del coche y la tarjeta. Ni siquiera podré viajar. ¿Cómo es posible que un pobre campesino se acostumbre a usar tarjeta de crédito? Sonreí fríamente. Ese es tu problema. No es mío. Como tu ex. Enfadada. Blake tiró su cartera y sus llaves al suelo. Las mezcló. Me da igual. No vuelvas arrastrándote a suplicarme que me lo lleve. Mi mejor amiga estaba furiosa por su actitud e intentó discutir con él. La detuve de nuevo y me agaché para recogerlo. Vivian dio un paso al frente de inmediato. Blake, divide.
No te enojes. Tengo dinero. Te daré todo lo que tengo. Con eso, Vivian le entregó a Blake su dinero, su tarjeta de crédito y su tarjeta bancaria. Por lo que sabía, Vivian había estado viviendo de Blake desde su graduación. Entonces, ¿cuánto podría tener en sus cartas? Pero a Blake se le pusieron las orejas rojas. Vivian estaba visiblemente conmovida. Tenía los ojos rojos, como si me arrepintiera de no haberla elegido antes. Se me revolvió el estómago de nuevo. Sus muestras públicas de cariño me estaban poniendo enfermo. Vivian se giró para mirarme. Con los ojos rojos, dijo: «Señorita Serena, puede que no tenga tu riqueza, pero amo a Blake más que a ti. No lo avergonzaré delante de nadie solo porque estoy molesta». Observé cómo se alejaban y sonreí. Mi mejor amiga bromeó desde un lado. «¿Sigues sonriendo? ¿Qué tal la boda dentro de unos días?» «La boda sigue en pie», respondí. Esa noche, mis padres me llamaron para que fuera a cenar. Incluso para conocer a mis futuros suegros. Lo recordaba como un finlandés, un niño presumido de mi infancia. Después de muchos años, se había convertido en un hombre de una belleza impresionante. Sus rasgos bien definidos, como los de una obra maestra de retratista. Tras enterarse de que había aceptado el matrimonio concertado, regresó del extranjero a toda prisa. «Serena, ¿estás seguro?», pensé que preguntaba por la boda, suponiendo que tuviera a alguien a quien amar. Dije: «Si no estás dispuesta, siempre podemos», pero me interrumpió bruscamente. Sus ojos se enrojecieron. «Si estás de acuerdo, podemos conseguir la licencia de matrimonio mañana». Me quedé atónito. «Es tu decisión, no te daré la oportunidad de arrepentirte». Estaba perplejo, aunque estábamos comprometidos desde niños. No nos habíamos comunicado mucho, salvo en las comidas familiares obligatorias. En aquel entonces, Linny podría haber salido. Había querido romper el compromiso por Blake. Pero Ethan no reaccionó. No esperaba que tuviera tanta prisa. Sus palabras me hicieron sentir como si le hubiera gustado desde hacía mucho tiempo. Antes de que pudiera procesarlo, mis padres alzaron la voz. Anunciaron que el asunto estaba resuelto. Ambas familias eran prestigiosas, y durante la cena, tras confirmar nuestras intenciones mutuas, nuestros padres ultimaron de inmediato los preparativos de la boda. Durante la cena, la repentina confesión de Ethan me tomó por sorpresa. Resultó que le había gustado desde que lo defendí de los chicos que lo acosaban cuando éramos niños. En aquel entonces, no entendía el amor, pero después de que me burlara de él por su fragilidad en una reunión de exalumnos de secundaria, prometió cambiar la impresión que tenía de él. Empezó a practicar artes marciales. Se fue al extranjero a estudiar la preparatoria, para crear una sensación de distancia y dejarme notar sus buenas cualidades. Pero inesperadamente, me junté con Blake y decidí casarme solo con él. Ethan se dio cuenta de que, a menos que él cambiara, nadie más podría hacerme cambiar de opinión. Así que se preparó para enterrar sus sentimientos por mí para siempre. Pero cuando Blake y yo rompimos, Ethan regresó corriendo a casa, tras escuchar su historia de cariño de toda la vida. Mis padres casi me obligaron a casarme con él en ese mismo instante. Sinceramente, hasta hace poco, fue mi obsesión. Aceptar el matrimonio tuvo mucho que ver con mi frustración. Pero al escuchar la confesión de Ethan, elegí al que me amaba, no al que yo amaba. A la mañana siguiente, Ethan vino a recogerme para conseguir la licencia de matrimonio. No pude evitar burlarme de él. Con tanta prisa. Tenía los ojos rojos. Da pena. Llevo 25 años esperando. De acuerdo. Supongo que no debería haber preguntado. Al principio pensé que llegó temprano porque estaba demasiado emocionado. Pero en cambio, se desvió para llevarme a comer fideos Shanxi. Bromeé con él. Después de tantos años en Estados Unidos, ¿todavía soportas la comida tan picante? Me gusta lo que te gusta. Sus palabras me recordaron nuestros días de colegio. Cuando salíamos a comer en grupo, siempre elegía estofado, brochetas, ancas de rana, fideos Shanxi, pero nadie más quería acompañarme, excepto Ethan, quien siempre me acompañaba en silencio. Pensé que le gustaban las mismas cosas. Pero ahora que lo pienso, durante esas primeras veces, apenas tocaba la comida. Esta vez, él pidió, pero cada plato me deleitó el paladar. Y él también los disfrutaba. No se trataba de haber nacido para que les gustaran, sino de hacer concesiones por amor. Ethan estaba dispuesto a cambiar por mí. Blake, Yenike. Por otro lado, comí comida sosa. Incluso había pedido una olla caliente antes. Pero decía que le daban ganas de vomitar en cuanto lo olía. Durante los últimos 5 años, siempre había tenido que conformarme con su sabor. El amor y la indiferencia eran tan evidentes. Durante toda la comida, Ethan fue amable y considerado, comiendo cada plato conmigo y charlando tranquilamente. De repente, sentí que los últimos 5 años habían sido en vano y empecé a esperar con ilusión mi boda con Ethan.
Esta comida fue la más feliz que había tenido en 5 años. Estaba de buen humor, comí más, bebí más, iba al baño con más frecuencia. Por desgracia, había cumplido mi obsesión. No tuve mucha suerte. Me encontré con Blake y Vivian otra vez. Blake habló primero, intentando dominar la situación. Serena, ¿algún día pararás? Ayer te volviste loca en el hospital. Y ahora me estás acosando hasta el restaurante. ¡Qué asco! Blake había llegado a despreciarme al extremo. Estaba claramente enojado porque no le había dado la cara ayer ni le había rogado perdón esa noche. Ahora, aprovechó la oportunidad para humillarme. Lo miré sin expresión alguna. Su rostro desencajado solo aumentó mi repulsión. En ese instante, el hombre que había amado durante 5 años de repente se sintió como un extraño. Soy solo yo comiendo en un restaurante. Le estás dando demasiadas vueltas. Nunca comes sola en restaurantes. ¿Y ahora llegas temprano por la mañana? ¿A quién engañas? Blake estaba concentrado. Lo acechaba por celos y no quería escuchar lo que decía. Con asco, añadió. Ayer hiciste un escándalo. Y ya te lo dije. Cuando Vivian mejore, me casaré contigo. Lleva días con antojo de comida insípida. Y la voy a llevar a desayunar. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir acosándome? Nunca quiso acompañarme a este restaurante antes. Pero ahora, porque Vivian tenía antojo de comida sosa. Estaba deseando invitarla a salir. Dije con frialdad. Tú comes, nosotros comemos, no interferimos entre nosotros. Sigues mintiendo. ¿Quién es el que está leyendo el desayuno contigo? Blake, ¿cómo qué? Al ver que estaba sola. No creía que hubiera nadie conmigo. Vivian se rió entre dientes. Señorita Serena, comer sola no es vergonzoso. Pero hablar así es. Hizo una pausa. Luego sonrió con suficiencia. Debe ser muy solitario comer solo. ¿Por qué no te sientas con nosotros en nuestra mesa? ¿Quién dice que estoy comiendo solo? Antes de que Vivian pudiera terminar la frase, Ethan ya estaba a mi lado. Me mira con preocupación. ¿Por qué tardaste tanto en ir al baño? ¿Te sientes incómoda con el picante? No, solo estaba charlando con mi ex. La mirada de Ethan siguió la mía. Su ternura se desvaneció, su mirada se volvió fría, oscuro y afilado, como un profundo abismo. Fue escalofriante. Blake lo miró desconcertado. Presidente Ethan. Blake apenas podía creerlo. Su mirada iba de Ethan a mí. ¿Tú y el presidente Ethan? Me tomé la molestia de traer a Serena a desayunar. ¿Hay algún problema? Vivian miró a Ethan. Vestía un traje a medida de estilo europeo. Sus rasgos cincelados, como los de una estatua. Un destello de celos cruzó el rostro de Vivian. Blake me miró con desdén. Serena. De verdad que has ido demasiado lejos. Estás usando tu rica familia para obligarme a abandonar a Vivian y llamar a mi jefe para que te siga el juego. ¿Crees que esta táctica me hará volver atrás y suplicarte? Sigue soñando. Nunca volveré atrás. Sus palabras me dejaron atónita por un momento. Pero luego me pareció divertido. Blake, LeDark, estás tan lleno de ti mismo. ¿No hay otro hombre en el mundo aparte de ti? Con mis condiciones, no hay nadie a mi alrededor que no sea mejor que tú. ¿Por qué sería tan estúpido como para apegarme a ti? Sus palabras llevaron a Blake al límite. Y empezó a decir cosas de las que se arrepentiría. Serena, todo el mundo sabe que solo eres un perrito faldero. En la universidad, me perseguiste sin descanso. Declaraste que no te casarías con nadie más que conmigo el día de mi cumpleaños. Y aquí estás, sigues acosándome, ni siquiera entiendes tu lugar. Bang, Ethan le lanzó un puñetazo directo a Blake, quien se cubrió la cara. Conmocionado. ¿Tú, me pegaste? Serena es mi esposa y su jefa. Sigue hablando de más, y te arruinaré. Blake, eres un loco. Lo siento, eres demasiado cobarde para enfrentarte a Ethan. Solo podía descargar su ira en mí. Serena, eres una descarada. ¿Quieres casarte conmigo mientras tienes una aventura con C.I. o Ethan? ¿Te acostaste con él? ¿De qué otra manera te estaría ayudando así? Ethan lo pateó al otro lado de la habitación. Lo inmovilizó contra el suelo con su puño. Ya te lo dije antes. Serena es mi esposa. Muéstrale respeto. Blake no era un insensato. Oficial de operaciones Ethan. Serena es mi honorario y mi llave. ¿Cómo puedes ayudarla a hacer este espectáculo? Una vez que se recupere. Su furia estalló. Primero soy yo, luego, tu empleado. Si me vuelves a poner la mano encima, me aseguraré de que te arrepientas. Te golpearé como el marido de Serena. La voz de Ethan era aguda. Su furia era evidente. La ira de Blake solo se intensificó. No presiones, Vivian. Tengo miedo de causarle problemas a Blake. Rápidamente lo apartó. Blake. ¿Te pareces? Olvídalo. Hay desayuno en otro sitio. Vamos a otro sitio. No es que sea su sitio. ¿Por qué deberíamos irnos? Vivian se agarró el estómago de repente. Fingió náuseas con el rostro pálido. Sin querer decir nada, Blake ya estaba entrando en pánico. Vivian.
Te llevaré al hospital ahora mismo. Hasta que su figura desapareció. Nunca miró atrás. Ethan intentó detener a Blake. Pero lo detuve. Déjalo pasar. No necesitamos hacer una escena. Solo empeorará las cosas. Ethan, lo entiendo de inmediato. Me miró con rabia y frustración. ¿Cómo puedes soportar que te trate así? Ni siquiera estamos casados. Y cree que te tiene en sus manos. Como si se estuviera preparando para mantener un saco y una familia aparte. Miré al hombre que acababa de defenderme con fiereza. Sin embargo, ahora sentía pena por mí e impotencia por mi rechazo. No pude evitar sonreír. No te preocupes, estoy bien. El rostro de Ethan estaba lleno de preocupación y arrepentimiento. Si de verdad lo amas, aún estás a tiempo de cambiar de opinión. Él pensó eso. Con mi carácter, si pudiera soportar el embarazo de Vivian. Significaba que estaba perdidamente enamorada de Blake. En realidad, acababa de descubrir la verdad. Suspiré, miré al hombre que tenía delante. ¿Ya terminaste de comer? Si es así, no hay nada que hacer. Vamos a buscar el certificado de matrimonio. Se oyó un zumbido. Bien, mientras esperaba en la oficina de asuntos civiles. Mi teléfono no dejaba de sonar. Cuando llamaron a nuestro número, recibí un mensaje de Blake. Serena, deja de jugar a estas niñerías. Voy a llevar a Vivian al hospital. Hablamos luego. ¿Qué pasa? Blake me vio dudando en rellenar el formulario y parecía preocupado. Como si temiera que cambiara de opinión. Observé su expresión ansiosa. Luego pensé en su mensaje. Y sentí un escalofrío. La persona que te ama de verdad nunca pone excusas. Casarme contigo debería ser algo que espero con ansias. Bloqueé la información de contacto de Blake. No es nada, solo correo basura. Guardé el teléfono y volví a coger el bolígrafo. Completando el formulario. Cuando por fin recibí el certificado de matrimonio. El libro rojo. Ethan no pudo contener una sonrisa. Ya no le importaba ser reservado. Me abrazó en público, aplaudiendo como un tonto. Después de recibir nuestro certificado, nos tomamos fotos de boda. Mi suegra eligió 7 piezas de oro. Nos dio una casa y un coche. No necesitaba estas cosas, pero ella insistió en que el proceso debía completarse. Me hizo pensar en los últimos 5 años, cuando solo le daba cosas a la madre de Blake. Nunca recibí ni una sola comida a cambio. El día de nuestra boda, Ethan llegó temprano a recogerme. Para mi sorpresa, Blake también apareció, al verme con mi vestido de novia. Su rostro se tensó al instante. Serena, ya te dije que nuestra boda se pospuso. Me bloqueaste y ahora llevas vestido de novia. Presionándome. ¿Por qué no cedes un poco? Me miró con decepción. ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien te consuele? Lo miré fijamente, incapaz de sentir ni una pizca de ira. Después de todo, seguía pensando que lo esperaba. Como si el matrimonio de hoy fuera una decisión forzada. Hablé sin rodeos. Blake, hoy es mi boda. Pero el novio no eres tú. Has ido demasiado lejos. Ahora eres Ethan fingiendo casarte solo para obligarme a volver. ¿De verdad es necesario? Me miró con cara de reticente. Claramente, con dificultades, has ganado. Me casaré contigo a su debido tiempo. Pero deja ir a Ethan. No pude evitar reírme de sus palabras. Sonreí mientras lo miraba. Blake, como tú, abre los ojos y mira con claridad. Hoy es mi boda con Ethan. Y no tiene nada que ver contigo. Te has entregado por completo. Fingiendo casarte conmigo, solo para recuperarme. No tienes límites. En cuanto terminé de hablar, Ethan me dio un puñetazo. Iba a dejarte ver la vida feliz de Serena. Pero parece que no podré hacerlo. Blake, Baccarat, estás despedido. Blake se quedó incrédulo. ¿Cómo te atreves? ¿Me robas a mi prometida y luego me despides? Es pura venganza personal, aunque seas mi jefe. ¿Y qué? Aún así, presentaré una queja. Blake llamó inmediatamente para denunciarme. Pronto, sin un surreílico. Recursos Humanos lo llamó para informarle que el hijo del jefe lo había despedido. Le aseguraron que le pagarían la indemnización según lo estipulado. Y aunque armara un escándalo, no cambiaría nada. Ethan había empezado desde abajo después de graduarse. Al principio quería encajar con sus colegas. No había revelado su verdadera identidad. Y después de su ascenso. No hacía falta enfatizarlo. Antes de esto, nadie sabía que era algo más que una persona común y corriente. Este giro fue algo que Blake no pudo aceptar. Ethan, me estás intimidando solo porque eres el hijo del jefe. ¿Y qué si lo eres? Me robaste a mi prometida. Aún puedo demandarte. Blake seguía sin creer que Ethan y yo estuviéramos casados de verdad. Ethan, todavía me contengo. No quería que nuestro feliz día fuera triste y lleno de sorpresas desagradables. Pero la arrogancia de Blake era innegable. Ling Mo sacó el libro rojo. Este es nuestro certificado de matrimonio. Puedes comprobarlo. Serena es mi esposa. No tiene nada que ver contigo. Si sigues bloqueándonos, no me culpes por ser grosero. Blake parecía haber sido alcanzado por un rayo.
Se quedó mirando el libro rojo, los detalles del matrimonio, y nuestra foto de boda. Paralizado. ¿Cómo era posible? No podía creerlo. Solo había retrasado la boda unos días. Serena estaba simplemente enfadada. ¿No? ¿Cómo iba a casarse con otro? Si no hubiera sido porque él descubrió que Serena ya se había mudado de la casa donde se casó y la había vendido. Nunca habría creído que iba en serio. Había dicho que solo se casaría con él. Pero ahora se casaba con otro. Con su esposa. Vamos. Ethan se agachó y me levantó. Caminamos hacia el coche nupcial entre una lluvia de fuegos artificiales. No miré a Blake ni una sola vez durante toda la procesión. La boda fue grandiosa y tranquila. Oí que había un borracho causando problemas. Intentó colarse en el lugar y ocupar el lugar del novio. Pero los guardaespaldas lo echaron. Después de la ceremonia, Ethan me llevó a la nueva casa que había preparado. El diseño y la decoración eran muy similares a los que Blake y yo habíamos planeado para nuestra boda. Muchos detalles eran exactamente iguales. La diferencia radicaba en que yo había supervisado personalmente el diseño de la casa de Blake. Me sorprendió un poco. Ethan y yo no habíamos estado en contacto, y nuestros gustos habían cambiado bastante desde la infancia. Al notar mi confusión, sonrió y dijo: vuelvo a menudo. Pero tu corazón siempre ha estado en otra parte. Nunca tuviste tiempo de mirar atrás. A menudo tenía la sensación de que alguien me observaba desde atrás. Por un tiempo, incluso pensé que podría estar embrujada y le pedí a mi mamá que me acompañara a un templo en Dallas. Al principio, pensé que no quería irse. Pero ahora entendí la razón. Una calidez me inundó el corazón. Pero lo molesté. No puedes haber aprendido todas mis preferencias solo espiando, ¿verdad? Ethan se rascó la cabeza con torpeza. Sin pudor, le pedí a tu mamá la lista de las reformas de tu casa. Solo era para ahorrar tiempo cuando te mudaras más tarde. Su consideración despertó mi interés. No esperaba que le importara tanto. ¿Cómo supiste que Blake y yo terminaríamos? Hace un año. Me los encontré con Vivian en el estacionamiento de la empresa. No continuó, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Ambos comprendimos lo que eso significaba. En ese momento, me di cuenta de que Blake y Vivian me habían traicionado hacía mucho tiempo. Su romance no se limitaba a la aventura en la que los había descubierto. Entonces, si no lo hubiera descubierto, ¿ibas a verme convertirme en la novia de otro? Ethan me levantó, me sentó en su regazo mientras sacaba un documento. Preparé sus papeles de salida. Por si no te habías dado cuenta. Te los iba a dar el día antes de la boda. Extendí la mano para tomar los papeles. Pero Ethan los tiró de repente. Me abrazó con fuerza. Mi querida esposa, ¿estás segura de que quieres sentirte asqueada por la basura en nuestra noche de bodas? Me sonrojé tímidamente. Tienes razón, esposo. Una noche de nuestra boda no tuvo precio. Después de casarnos, Ethan me trató muy bien. Durante el día, ambos estábamos ocupados con nuestro trabajo. En cuanto nos sincerábamos, Ethan venía inmediatamente a recogerme para las citas. A veces duraban hasta el amanecer. Dijo que quería compensarme por todo el tiempo que me debía. Muchas veces me despertaba en mitad de la noche y descubría que no estaba a mi lado. Pero en cambio, estaba en su estudio, trabajando duro. Su rostro estaba cansado, y una cafetera estaba frente a él. De repente, nuestras miradas se cruzaron. Ethan notó que estaba despierto y rápidamente se levantó para acercarse. ¿Cómo es que estás despierto? Respondí. Deberías terminar de trabajar antes de que tengamos una cita. Negó con la cabeza con seriedad. No importa lo ocupado que esté. No puedo descuidarte. Una profunda gratitud inundó mi corazón. Permanecía en silencio. Un joven amo que gestiona todo el negocio familiar preferiría sacrificar sus horas de sueño y trabajar hasta tarde solo para pasar más tiempo con su esposa. Mientras tanto, un empleado común usa las horas extra como excusa para llegar tarde o no llegar. El amor y la indiferencia eran tan evidentes. Cerré su portátil. Tienes que cuidar tu salud. Basta de trabajar hasta tarde. Ethan me limpió la nariz con cariño. Después de haber cumplido su promesa. Sonriendo dulcemente. Tienes razón, querido. Una mañana, apagué la alarma de Ethan para que durmiera hasta tarde. Estaba planeando prepararle el desayuno. Sin embargo, cuando abrí la puerta, me encontré con Blake, a quien no había visto en un mes. En el último mes, Ethan no había encontrado trabajo. Vivian estaba embarazada y necesitaba guardar cama para proteger al bebé. Además, había una emergencia familiar, y necesitaban dinero. Vivian había agotado gradualmente los ahorros de Blake, fruto de sus años de trabajo. Lo arrinconaron, y fue entonces cuando pensó en mí. Blake habló con profundo cariño, intentando reconquistarme. Se veía demacrado. Su rostro, antes guapo, ahora estaba cubierto de barba incipiente. Serena, siempre te he amado solo a ti. El bebé es parte de su plan. No es lo que quería.
La mujer con la que siempre he querido casarme eres tú. Su última confesión me pareció insignificante. Antes de que pudiera responder, Blake corrió hacia mí. Serena. Retrocedí, evitando su toque. Mi voz me llamó. Señor Blake, McLake, por favor, tengan un poco de respeto. Mi esposo está descansando arriba. Si no sabes dónde estar, haré que seguridad te eche. Blake no se rindió, volviendo a contactarnos. Serena, 5 años de relación. ¿De verdad nos abandonaste? ¿Por qué no? Dije con desdén. ¿Quieres que abandone a mi marido? Que me ama de verdad. ¿Y volver para ayudarte a resolver lo de Vivian? ¿Esperas que use mi dinero para ayudarte? Su plan quedó al descubierto. Y los ojos de Blake reflejaban pánico. Pero era insensible y seguía hablando con palabras floridas. Serena, nunca me gustó tu dinero. Si lo hiciera, te habría rechazado desde el principio. ¿No es cierto? Sí, al principio. No le caía bien. No era mi origen familiar lo que le disgustaba, sino su odio a los ricos. Se creía arrogantemente igual que los demás. Así que descargó todo su resentimiento conmigo. Y yo, vivíamos con tranquilidad. Nunca había conocido a nadie que me desagradara. Estaba decidida a conquistarlo. Una vez que Blake experimentó los beneficios de compartir mis recursos, empezó a ablandarse conmigo. Yo, tontamente, pensé que mi sinceridad lo había cambiado. Pero esas cosas quedaron en el pasado. No tenía sentido darles vueltas. Llamé a seguridad para que escoltaran a Blake. Serena, lo lamento. La voz de Blake resonó en la distancia, desvaneciéndose en el silencio. Era como nuestra relación. Se distanciaba cada vez más hasta que finalmente desapareció del mundo del otro. Un cambio radical. Noté que Ethan estaba junto a la puerta, observándome. Me sorprendió. ¿Cuándo saliste? Desde el momento en que dijiste que era el esposo que te amaba de verdad. Sonreí. Saliste tan temprano y no ayudaste. Me abrazó, bromeando. Confío en que mi esposa lo aguante. Lo miré fijamente. De verdad que tienes palabras dulces. Solo cuando te tengo. Se me pusieron las orejas rojas. Este tipo sí que sabía cómo adular. Hola, pero lo amo. Todavía no te he preparado el desayuno. ¿De dónde sale tanta dulzura? Ethan se inclinó y me besó. Me susurraste al oído con picardía. Me lo diste. Me puse rojo de ira. Tengo hambre. Vamos a desayunar. Te daré de comer. Antes de que pudiera reaccionar, Ethan me levantó de repente y me llevó arriba. Estaba confundida. ¿No vamos a salir a desayunar? Leemos en casa. Bueno, al final, mi hambre solo aumentó. Un año después, descubrí que estaba embarazada durante unas vacaciones en un saco. Atrapé a Ethan. Me preocupaba no adaptarme bien al entorno. Volví a casa en un jet privado. Mi mejor amiga vino de visita y mencionó casualmente a mi ex. Blake había sido completamente estafado por Vivian. Ella usó la excusa de proteger al bebé para despojarlo de todo su dinero. Al final, Vivian inventó una historia. Afirmó que el bebé había muerto por complicaciones. En realidad, Vivian ya se había deshecho del bebé hacía mucho tiempo. Cuando Blake supo la verdad, se puso furioso. Delante de una multitud, casi mata a golpes a Vivian. Mujer inútil, me insististe que te diera dinero para el bebé. Y luego abortaste en secreto. Es tu culpa que perdiera a la única persona que realmente me amaba. Arruinaste lo único estable que tenía, Serena. ¿Por qué debería importarme todavía? ¿Crees que tendré un hijo contigo? Sucia mentirosa. Te voy a matar. Si nadie hubiera intervenido para detenerlo, Blake habría estrangulado a Vivian en ese mismo instante. Escuché. Mi corazón permaneció impasible. Sentí que Blake era un extraño para mí. Alguien a quien nunca había conocido. Un año después, di a luz a una hija. 3 años después, Ethan y yo fuimos a recogerla del jardín de niños. Mientras subía al coche, tenía la inquietante sensación de que alguien me observaba. Pero por mucho que mirara a mi alrededor, no veía nada. Cariño, ¿qué pasa? Ethan notó de inmediato que algo no iba bien y preguntó preocupado. Le dediqué una leve sonrisa y negué con la cabeza. No es nada. Llevemos a nuestro pequeño al parque de diversiones. Cuando una enfermera pidió el divorcio por 9ª vez. Asentí. De acuerdo. El hospital por la noche estaba en silencio. Silencio absoluto. Me dolía demasiado el cuerpo como para dormir. Pero había aprendido a soportar el dolor. Nunca grité. Allí estaba, apretando los dientes. Me quedé mirando la enorme bolsa de sangre que colgaba a mi lado. Nunca había visto sangre en cantidades tan grandes. Bolsa tras bolsa, desde detrás de la cortina. Un paciente, profundamente dormido, emitió de repente un gemido de dolor. Le siguieron gemidos angustiados, uno tras otro. Nadie sale vivo de aquí. Solo los que llegan después viven un poco más. Levanté la mano y miré la pulsera negra que la rodeaba. Ya no habría más cambios. La próxima vez, simplemente me lo quitarían. Tenía que descansar. Mañana, como si una enfermera fuera a firmar el divorcio.
Necesitaba fuerzas para salir de este hospital. Llegó la mañana. Le pedí al médico una hora de permiso para cruzar la calle hacia el CAFF. Llegué primero, como si no fuera a aparecer ninguna enfermera. Fue idea mía, se lo dije por teléfono. Tengo una última petición. ¿Cuál es? Que venga tu abogado. Solo veré al abogado. En el otro extremo. Apenas dudó. Está bien. Cuando el abogado se sentó, su expresión se desvaneció. Debí de verme demasiado delgado. Demasiado frágil que lo tomó desprevenido. Me ajusté el sombrero. Siempre me había preocupado por las apariencias. Desde niña, odiaba que me vieran en ese estado. Él colocó los papeles. Apenas los hojeé antes de coger el bolígrafo. Pero al levantar la mano, el dorso quedó al descubierto. Señora, como una enfermera, tu mano. La hinchazón la había convertido en algo grotesco. No respondí. Lo intenté varias veces antes de poder sujetar bien el bolígrafo. Las letras que escribía eran temblorosas. Apenas legible. Me había pinchado la mano tantas veces que ya no podía cerrarla en un puño. Pero aún así firmé. Lo apreté y lo forcé. Después de dejar el bolígrafo, miré al abogado y sonreí. Lo que viste hoy, por favor, guárdalo en secreto. Él se quedó atónito, pero yo ya me había levantado y me había marchado. Afuera, me quedé junto a la carretera. El sol de la mañana calentaba. El aire olía fresco. Ni rastro de desinfectante por ninguna parte. Por un momento, pensé que tal vez podría quedarme aquí afuera para siempre. Pero tuve que regresar. El hospital estaba frío y oscuro. Pero cuando el dolor se volvió demasiado intenso, al menos allí, pude recibir tratamiento. Paso a paso vacilante, crucé la calle de nuevo. Temblando, volví a mi cama de hospital. Una enfermera entró para reinsertar la vía. ¿A dónde fuiste? Nos preocupaba que no volvieras. Algunos pacientes, cuando ya no lo soportaban. Simplemente huyó, y nunca regresó. Negué con la cabeza. No tengo a dónde ir. No dijo nada más. Tardó mucho en encontrar una vena utilizable. Finalmente me puso el goteo. La primera vez que me puso una vía intravenosa. Fue igual. Tardó muchísimo. En aquel entonces, era una novata. Pero ahora, era una de las mejores. Justo el mes pasado, la habían nombrado enfermera del mes. 3 días después, como si una enfermera hubiera vuelto a llamar. Al principio no habló. ¿Qué pasa, Noctis? Tus cosas, siguen en la finca Ligenes. Un segundo. Me quedé mirando la bolsa de suero. Una gota, y luego otra. Me quedé paralizado. Lo sacaré pronto. Está bien. Y eso fue todo. Terminé la llamada primero. Abrí la boca para hablar. Pero no salió nada. En el acuerdo de divorcio. Se quedó con todas las propiedades. Me fui con 20 millones. Si hubiera sido antes, nunca lo habría aceptado. Pero ahora, realmente no me quedaban fuerzas para luchar. Mi cuerpo no me lo permitía. Su abogado fue despiadado. Aunque me empecinaba, no podía conseguir lo que me correspondía por derecho. Aún así, como una enfermera, éramos marido y mujer. Nos amamos profundamente. Una vez, de entre tus miles de millones. ¿Me diste solo 20 millones? Tu corazón, como dicen. ¿Qué es el amor? ¿En serio? Le dije al médico. Necesitaba salir del hospital un día entero. Le pedí que me diera algo más fuerte. Por si acaso, no quería desmayarme. Mientras recogía mis cosas, dejó escapar un largo suspiro. Y me recetó 2 veces. Esa noche, el hombre de la cama de al lado volvió a refunfuñar de dolor. Me incorporé. Recordé que aún no había recogido el informe del laboratorio. Salí de la habitación, arrastrando los pies. Me dirigí al 3er piso. El hospital, por la noche, estaba en silencio, casi vacío. Justo cuando estaba frente al contestador automático, un ascensor se abrió con un silbido y un grupo salió corriendo. ¿Ya llegó el doctor? Instintivamente giré la cabeza y aparté la mirada rápidamente. En su oficina, presidente como nosotros. Bien, dame la mejor. Es una celebridad y no se permiten cicatrices. Me quedé paralizada. Detrás de mí, oí el sonido de zapatos de cuero y tacones altos. Como un nosotros. Todavía tengo miedo. Está bien. Sus pasos se desvanecieron. Me quedé allí, atónito. Como un nosotros. Citeria. Siguieron caminando. Doblé la esquina. Fue entonces cuando me di cuenta. La estrella más atractiva del momento. Tenía una venda blanca en la sien. Apreté la palma de la mano. Citeria. Ella fue la razón por la que, como nosotros, habíamos sido tan firmes con el divorcio. En la esquina, como si nosotros pareciera presentir algo. Giró la cabeza ligeramente. Aparté la mirada. Tomé un informe. Se habían ido. Miré fijamente el papel en mis manos. Una mancha negra. Las gradas que antes podía leer con tanta claridad. Ahora estaban completamente a oscuras. Aferrado al informe. Subí las escaleras. No quería tropezarme con ellos. Así que subí. Pero solo había subido un piso. Cuando oí voces desde el otro extremo del 4.º piso.
Como si fuéramos nosotros y el médico. No dejará marca, ¿verdad? No te preocupes, un presidente como nosotros. El médico dijo que una herida de 3 centímetros no cicatriza con puntos. Perdió mucha sangre, casi me tropiezo al pasar la escalera. Pero logró agacharse tras la puerta a tiempo. Entonces, dejó escapar un suspiro bajo. Silencio. Debieron haber oído algo. Se acercaron pasos, luego se detuvieron. No te preocupes, el presidente es como nosotros. Mientras trata a la señorita Citeria. El doctor también le está administrando un suero nutricio. Bien, eso está bien. Su voz estaba cerca, demasiado cerca, pero luego se apagó. Siempre fue cauteloso. Él y el director del hospital se marcharon. Detrás de la puerta, me quedé paralizado un buen rato. Antes de finalmente escabullirme, nadie aquí sabía que lo estaba. Señora, como la esposa estadounidense del hombre más poderoso de la ciudad. Pero ya no lo era. Aferrada a la barandilla, subí las escaleras paso a paso. Presidente como nosotros. ¿Qué miras? Justo ahora, detrás de esa puerta. Pensé que alguien se escondía. ¿En serio? No noté nada. Quizás, me lo imaginé. Sus voces se alejaban cada vez más. Llegué al rellano. Miré hacia abajo. Los fuegos artificiales aún brillaban afuera. Todas las casas estaban iluminadas con cálidas luces. Excepto yo, estaba solo en la oscura escalera. Listo para despedirme de este mundo. Como nosotros y yo, una vez, nos amamos profundamente, desde la escuela hasta el matrimonio. Habíamos recorrido ese camino de la mano. En aquel entonces, nadie pensó que nos distanciaríamos. Pero lo hicimos. El hombre como nosotros se volvió cada vez más exitoso. Cada vez estaba más ocupado. Y volvió a casa, cada vez más tarde. En las cenas, cocinaba con cariño y cariño. Él rara vez volvía a comer. Dejó de llamarme esposa. Se volvió distante, frío. Dejó de abrazarme por las noches. Siempre estaba de viaje de negocios. Hasta que un día, durante otro viaje, lo llamé, respondió una mujer, y lo supe. No íbamos a durar mucho más. De repente, me sentí muy cansado. Tanto dolor. Me agaché en el suelo. Grueso. Barro saliendo de mi muslo. Arrugas y sangre saliendo de mi nariz. Siguiendo mis lágrimas. 3 años de matrimonio. Me había prometido a mí misma no volver a llorar. Pero esta noche, lloré. Al final, terminé siendo inútil. Al día siguiente, Sateria se lesionó en el set. Las fotos de ella siendo escoltada al hospital por el presidente de la familia, Laikanas, se viralizaron en internet. La familia del paciente en la cama de al lado también había visto las fotos. Un presidente como nosotros es realmente devoto. Siempre dicen que los ricos nunca se quedan enamorados. Pero lleva 3 años con Sateria. No, todavía la trata como un tesoro. ¿Solo la protege? Oí que le propuso matrimonio hace poco. ¿Le propuso matrimonio? Escuché su conversación. Mis manos se aferraron a la sábana. Sí, no había cumplido mi obsesión. Hace un tiempo se filtró un vídeo. No estoy seguro de si es real. ¿Un presidente como los estadounidenses no está casado? Creí que tenía esposa. Me recorrió un dolor inmenso. Señorita Noctis, ¿también la quiero de la Universidad del Sur? En aquel entonces, ¿acaso un presidente como nosotros tenía novia? Nunca esperé que me lo pidieran. Mi cara palideció, abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Al final, solo negué con la cabeza. No lo conozco. Decepcionado, se dieron la vuelta. Me volví a acostar. Me tapeé con acento agudo la cara con la manta. El paciente de la cama de al lado se había quedado dormido. Su familia se levantó para irse. Voy a revisar el 4º piso para asegurarme de que Rea siga en el hospital. ¿De acuerdo? No te molestes, ni siquiera las enfermeras pueden entrar en esa sección. Lo sellaron solo para ella. Bajo la manta, apreté el puño. Estaba paralizado, ni siquiera podía estirar los dedos. Y el dolor en mi corazón. Latía más y más profundo. Ese día, me quité la bata y volví a la residencia Ligenes. Señora, ¿es usted? Allí parada. No sabía qué sentir. Bajo la mirada de Wangma. Me bajé la gorra para disimular el cansancio en el rostro. Ha pasado tiempo desde que llegaste a casa. ¿Pasa algo entre ustedes? Negué con la cabeza y no dije nada. Le hice una señal a la tía que me acompañaba para que entrara y empezara a empacar. Me alegra que hayas vuelto. Llamaré al señor y le avisaré. No, no lo llames. Wangma se quedó paralizada de la sorpresa. Nos hemos divorciado. Tú, ¿ya está todo terminado? Asentí. Solo vine a empacar mi ropa con la tía. No volveré. Entonces, ¿la casa se queda con el señor? Wangma siempre ha sido amable conmigo. Ahora me miraba como si también le doliera el corazón. Sí, Kadinfo calmó mi obsesión. Es como ahora. Me dio dinero a cambio. ¿Cómo llegó a esto? Se secó las comisuras de los ojos. No respondí. Nunca se me han dado bien las palabras. No sabía qué decirle para consolarla.
Wang Ma entró rápidamente, probablemente para entretenerse. Un momento después, la seguí a la sala y me senté en el sofá. Subió a ayudarme a empacar, caja por caja, bajó mis cosas y las apiló en el recibidor. Entonces, no pude evitar suspirar. De repente, oí el ruido de un coche en el patio. Me quedé paralizado. Como un nosotros, había elegido el miércoles a propósito. Era el día de la reunión mensual de su empresa. ¿Por qué había vuelto? Mi mano, aunque magullada e hinchada en el bolsillo de mi abrigo, ahora se movía con inquietud. De verdad era él. Oí sus pasos acercándose a la puerta principal. Entró con una gabardina larga. Me recompuse. El pescador que llevaba puesto cubría la mitad de mi rostro. Ahora desaparecido. Probablemente solo estaba aquí para agarrar algo e irse. Cualquiera con 2 dedos de frente podría entender por qué estaba aquí. No hacía falta que habláramos. Así que me quedé allí sentado, con las manos en los bolsillos. Miraba al frente, pero, para mi sorpresa, sus pasos no se dirigían al estudio ni al piso de arriba. Vino hacia la sala. El pánico me revoloteó en el pecho. No quería que me viera de cerca. Desde que enfermé, había perdido 9 kilos. Cualquiera podría decir que estaba enferma con solo mirarme. Se detuvo a mi lado. Nos golpeó. Mi corazón estaba hecho un caos. Fingí abrir el teléfono y desplazarme. ¿Necesitas algo? Solo vine a recoger unas cosas. Mi tía está arriba ayudándome. No respondió a mis palabras. Simplemente se quedó allí parado. Casi levanté la vista para ver su expresión. Casi, pero me detuve justo a tiempo. Gracias a Dios. Casi me vio la cara. ¿Pero por qué no se iba? ¿Candy Crush? Incluso ahora. ¿Prefieres jugar a mirarme? Mis dedos se detuvieron. ¿Qué quiso decir con eso? Había algo complejo en su voz. Estamos divorciados. ¿Para qué mirar? Felicidades. Por cierto, por fin conseguiste a la mujer que amas. Me puse de pie. Metí el teléfono en el bolsillo del abrigo y me di la vuelta para subir las escaleras. Me giré en dirección contraria a la suya, dejándole solo la espalda para que la vea. Voy a comprobar si ya empaqué. Mientras subía las escaleras, sentí su mirada fija en mi espalda todo el tiempo. Tenía demasiadas cosas, incluso después de varias cajas. Aún quedaba mucho. Le dije a la tía que eligiera qué guardar. Y quemé el resto abajo. Una vez que estuvo todo empacado, el dormitorio se sentía vacío. Solo parecía que aún quedaba ropa de enfermera colgada en el armario. Pero incluso eso era de hace años. Había comprado una propiedad nueva en otro lugar hacía mucho tiempo. Llevábamos 3 años peleando. Casi nunca volvía, después de que las tías bajaran. Salí del dormitorio y miré hacia atrás. Aquella habitación ahora vacía. Tantos recuerdos vívidos habitaban aquí. Ahora todo se había desvanecido en mi mente. Me di la vuelta y bajé las escaleras. Pero lo que me impactó, era como si todavía hubiera una enfermera allí. Estaba de pie junto a los ventanales, absorto en sus pensamientos. Señora, ¿debería quemarlos ya? Asentí. Sí, una vez que se queme. Nos iremos. Sacaron un montón de ropa. Estaba sobre las losas de piedra del exterior. El encendedor se encendió. Arrojé la llama sobre la tela. En un instante, estalló el fuego. Observé un rato, aturdido. No sentía que estuviera quemando ropa vieja. Sentía como si me estuviera quemando todo el pantalón. Vida fugaz, bañado por la luz del fuego. Volví adentro para recoger mi equipaje. Pero nadie se dio cuenta. En algún momento, como si una enfermera también hubiera salido. Y ahora, observaba en silencio cómo las llamas lo consumían todo. Sin querer, nos miramos a los ojos por un instante fugaz. Aparté la mirada rápidamente, agarré mi maleta y salí. Señora, detrás de mí, Wang Ma sollozó. En ese preciso instante, empezaron a caer copos de nieve del cielo. En la nieve, me giré una vez y sonreí suavemente. Cuídate, Wang Ma. Entonces no volví a mirar atrás. Me subí al coche y me fui. Nadie lo esperaba. Pero, como si el coche de una enfermera descendiera de la montaña con nosotros. El taxista se había hecho a un lado para dejarlo pasar primero. Pero al ver que no se había movido, el conductor siguió adelante, para cuando regresé al hospital. Ya era tarde. De pie en el vestíbulo, miré hacia atrás y vi que una enfermera me había seguido hasta allí. Nuestras miradas se cruzaron. Mi frágil cuerpo tembló, todo mi ser se estremeció. ¿Por qué estaba allí, a pocos metros de distancia? Noté que tenía los ojos enrojecidos. Caminó entre la multitud hacia mí. Esto no. Extendió la mano. Retrocedí un paso. Su mano tembló levemente. Pero la retiró débilmente. Lo miré fijamente. Debió haberlo visto, lo gravemente enferma que estaba. En todos estos años, nunca había visto una mirada tan cariñosa y llena de culpa en sus ojos. Se quedó allí parado. Parece que estás perdido. Lo siento, no sabía que estabas enfermo. Afuera seguía nevando. Su voz era suave, fundiéndose con la nieve. Levanté la barbilla.
No voy a morir, y me voy. Metí las manos en los bolsillos y volví al hospital. Pero los pasos detrás de mí me siguieron de nuevo. Su mano me agarró suavemente la muñeca. Esto no, te conseguiré los mejores médicos. Miré hacia abajo, donde su mano sostenía la mía. Negando con la cabeza, no hace falta, lo arreglaré yo mismo. ¿No lo has olvidado? Me diste el dinero, lo dije claramente, pero pareció herirlo. Me solté la mano. ¿Sigue hospitalizada la señorita Suteria? Transfiéranla a otro hospital. Llegué primero. Si alguien debería ser transferido. Deberías ser tú. Mi gato estaba tranquilo, desapegado. Me doy cuenta de que después de odiar a alguien, todo se vuelve monótono e indiferente. Una vez, odié tanto que quería quemar la casa y morir con ella. Pero ahora, al mirarlo, no sentí nada. Me alejé de la multitud y regresé a mi habitación. Aunque estaba completamente exhausto, mi mente se sentía en blanco. Blanqueada. No podía acostarme, no podía dormir. Me toqué la frente ardiente y apreté los labios en silencio. Del pequeño armario que estaba a mi lado, saqué un parche refrigerante, lo abrí, y lo apreté contra mi frente. Me quedé allí, aturdido, mirando los copos de nieve que caían afuera. La tarde estaba muy tranquila, hasta que se oyeron voces en el pasillo. ¿De verdad es el presidente Lichenus de la familia Lichenus? ¿Por qué está en el 5º piso? ¿No le dieron el alta a la señorita Suteria? ¿El director lo acompañó personalmente? ¿De qué crees que se trata? Entró una enfermera. Sorprendida, me miró de reojo, me puso la vía intravenosa en el brazo. Abrió la boca varias veces como si fuera a decir algo. Pero no dijo nada y se fue. Me quedé mirando la bolsa de sangre. Observaba cómo el líquido disminuía lentamente a medida que goteaba en mi cuerpo. Acompañado por el tic-tac rítmico de la máquina. Mi cuerpo ahora se sustentaba con transfusiones. El líquido frío me inundó al cerrar los ojos. Desde que enfermé, había aprendido a amar dormir. O eso, o me despertó el dolor. Pero lo sabía, poco después de quedarme dormido. Puede que nunca vuelva a despertar. Cuando desperté, me di cuenta de que me habían trasladado a otra habitación. ¿Estoy muerta? El dolor me invadió. No podía moverme. El techo parecía haber desaparecido de este mundo. Pero una mano me agarró. Familiar, Noctis, ¿estás bien? Su mano estaba caliente, pero la mía estaba fría. Después de incontables transfusiones, incluso con más de 40 grados de fiebre, la mano con la vía intravenosa siempre estaba helada. Aún así, impotente como estaba, poco a poco, aparté mi mano del agarre de Licanus. Una vez anhelaba tomar esa mano. Ahora, ni siquiera quería tocarla. De noche, apagué las luces, lista para dormir, pero en la oscuridad, un suave sollozo no era mío. Apreté los puños. El llanto continuó largo rato hasta que la alta figura finalmente se fue. Presidente Licanus, los especialistas extranjeros llegarán mañana a las 9. Nimbus, ¿sabes? Tengo miedo, tengo mucho miedo. Su voz se quebró por las lágrimas. Apreté la manta con más fuerza. Debe haber una manera con esos expertos. La conversación se detuvo. Pensé, por fin, pude descansar un poco, pero el dolor en mi cuerpo volvió a arreciarse. Me acurruqué poco a poco. Temblando, mis dedos presionaron mis dientes. De repente, me retiraron la manta que me cubría. Me soltaron los dedos. En la oscuridad, otro dedo me presionó los dientes. No pude controlar el temblor de mi cuerpo y mordí. Cada oleada de dolor era implacable. Interminable. Sin embargo, su dedo nunca se apartó. Sentí el sabor de la sangre en los labios. Inmóvil. Permaneció inmóvil. No sé cuánto duró esto antes de que finalmente me cayera en un sueño exhausto. Al día siguiente, vi a Licano de pie junto a la ventana. Tenía el dedo índice envuelto en una venda blanca. Al oír el movimiento, se giró ligeramente. Noctis, estás despierto. Vino a sentarse junto a mi cama. Lentamente, abrió la caja aislante junto al armario de almohadas. Tomó una cucharada de avena y me la llevó a los labios. Come algo. Tenemos que hacernos pruebas. Me quedé mirando el tazón con la mirada perdida. Luego giré lentamente la cabeza. Me negué a tocar nada de lo que me trajo. Noctis, por favor, come, te lo ruego. Su voz era húmeda y tensa. Solo miré al techo, con los ojos vidriosos, como una enfermera. Me veo tan fea así. Eres tan noble. ¿Por qué sigues aquí conmigo? No, sigues siendo hermosa. Me apartó el pelo de la oreja con paciencia. Su voz estaba cargada de emoción. Noctis, no has cumplido mi deseo. Cuando te mejores, seremos como antes. Fruncí los labios. Casi se me caen las lágrimas. ¿Como antes? ¿Qué? ¿Como antes? Me reí amargamente. ¿Has olvidado que estamos divorciados? ¿Has olvidado que ahora tienes mesiteria? En fin, las lágrimas no caían. Respiré hondo y miré al frente. Como una enfermera. Vete tan lejos como quieras. ¿Sabes a quién es a quien menos quiero ver en este mundo? A ti.
¿Recuerdas el día que firmamos los papeles? Bajó la cabeza con dolor. Noctis, por favor, no digas más, no digas más, pero aún así quería hablar. Ese día, la verdad, no quería verte para nada. Desde que supe que me moría. Ya no quería nada. ¿No estábamos siempre peleándonos por la propiedad? Pero ahora, no quiero nada de eso. Y yo solía ser tan tonta, siempre queriendo verte. Pero ahora, ni siquiera quiero eso. Lo miré, como una enfermera. Nuestro destino ya ha cumplido su ciclo. Entonces miré al cielo. Estoy listo para despedirme de este mundo. En cuanto a ti, aún así tendrás éxito y podrás casarte con quien amas de verdad. Noctis, sinceramente, no había fuesel Leitse. Apenas recordaba lo que acababa de decir. Pero esas palabras parecieron impactarlo con fuerza. De repente, como si una enfermera me hubiera atraído a sus brazos. Me hubiera abrazado fuerte. Antes, cuando estaba en sus brazos, mis hombros se sentían amplios y firmes. Pero ahora, ¿por qué me sentía tan frágil y pequeña? Y después, me convertí en una caja. Aún más pequeña. No sé cuándo dejaré de estar aquí. Los médicos dijeron que las células cancerosas ya se habían extendido por todo mi cuerpo. ¿Para qué seguir? ¿De verdad son tan asombrosos los expertos extranjeros? Pero lo único que vi fueron caras que parecían diferentes. Narices más altas, más agudos, no los sentía más capaces. Aunque había oído que muchas figuras prominentes en el extranjero con enfermedades terminales seguían vivas. Me examinaron a fondo, luego se reunieron a mi alrededor. Por fin, no habían enfrentado a Leigh. Se hicieron a un lado, como si una enfermera les estuviera hablando. Entendí inglés, pero mi mente estaba demasiado nublada para captar mucho. Aún así, cada ceño fruncido en sus rostros me decía basta. La cosa pintaba mal. En el mejor de los casos, la medicación solo podía prolongar la vida. Pero eso significaba quedar en nada más que piel y huesos. Un esqueleto andante. ¡Qué terrible debe ser! La sala volvió a quedar en silencio. La secretaria acompañó a los médicos afuera. Como si una enfermera volviera a mi lado y me tomara la mano. Noctis, los médicos dijeron que hay esperanza. No te desanimes. Lo miré con la mirada perdida. ¿En serio? ¿Dijeron eso hace un momento? Él asintió. No dije nada. Miró a lo lejos. Me apartó suavemente el pelo de la frente y se levantó. Pensé que se iba. Pero pronto, regresó con agua caliente y una toalla. Empezó a limpiarme el sudor de la frente. Me moví ligeramente. Me apretó la mano con ansiedad. Voy a ser rápido. ¿De acuerdo? En ese momento, no me resistí a su toque. No es que me disgustara que me limpiara el sudor frío, sino que me sentía pegajosa e incómoda. Pero ya no tenía fuerzas para luchar. En cambio, lo miré a los ojos. Confundido, ¿esa noche de verdad estaba llorando? Imposible. ¿Por qué lloraría? Se limpiaba con movimientos suaves. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Por fin, él sonrió suavemente. Me secaba el sudor de la nariz. Mientras seguía aturdido, se inclinó, tu nariz rozando la mía. Noctis, sigues siendo hermosa. Realmente hermoso. ¿Hermoso? Volteé la vista. Él se puso de pie y rió con la palangana. En verdad, hacía muchos años que no hacía cosas tan íntimas. Cuando su carrera estaba en ascenso. Todos lo admiraban y lo servían. Como una enfermera. Se reía. La sala quedó en silencio. Me di la vuelta con suavidad. Dicen que antes de despedirse es mejor estar rodeado de ruido. Un poco más animado. Pero prefería esta tranquilidad, esta paz. Ese día, la nieve caía con más fuerza que antes. Había perdido aún más peso. Acostado en la cama, completamente sin vida. Durante estos días, como una enfermera, se volvió más y más silenciosa. Aunque los especialistas extranjeros trajeron muchos tratamientos y medicamentos nuevos, no pudieron evitar que me consumiera. Cuando estaba despierto, como si una enfermera estuviera a mi lado, ocupada, ayudándome a limpiar, contando historias, a veces, historias sobre el futuro, a veces, recuerdos de cuando nos conocimos, pequeños momentos que compartimos, esas dulces historias. Ahora, ni siquiera sus palabras podían ocultar la soledad en sus ojos. Cuando dormía, se sentaba en el sofá, con la cabeza gacha, como una estatua, despojándose. Esto fue lo que noté al despertar a Groggy. ¿Qué le pasaba? Antes era tan radiante, amado por tantos, pero ahora se había vuelto retraído y silencioso. Levanté un poco la manta. Se acercaron pasos. El presidente parecía una enfermera. Hay malas noticias. Apreté la manta, inmóvil, cuando una enfermera me miró. Ya había cerrado los ojos. Bajó la voz. ¿Qué pasó? Ángel Capital ha vuelto a atacar el precio de nuestras acciones. El precio de apertura de hoy bajó aún más. Su conversación terminó. Oí pasos acercándose. Me quitaron la manta con cuidado y la volvieron a meter. ¿Y entonces? La habitación quedó en silencio. Abrí los ojos. No había nadie.
Me incorporé, mirando por la ventana, perdido en mis pensamientos. Ese día, como si una enfermera no hubiera venido al hospital en todo el día. Pero al anochecer, regresó. La habitación estaba a oscuras. No encendió la luz, solo extendió la mano y me sujetó la cara con suavidad. Parecía exhausto, había un cansancio tácito en el aire. Ese día, estaba revisando mi teléfono cuando vi algunos chismes. La gran película de Satarian no había avanzado. Y no había noticias de ella en el mundo del espectáculo. Estaba desconcertado. Pero enseguida perdí el interés y seguí desplazándome. No había nada más que valiera la pena ver. Dejé el teléfono, miré fijamente las almohadas del sofá de la espaciosa habitación del hospital. De noche, oí suaves movimientos en el sofá. Desperté en la oscuridad, y vi como la silueta borrosa de una enfermera sentada allí. Resulta que él también tenía sus problemas. Las cosas no eran tan glamurosas como parecían a simple vista. ¿Ya terminó el goteo? Sí. Cocinero, sí. El presidente parece una enfermera. Se oyeron pasos en la puerta. Como si hubiera entrado una enfermera. Envuelto en su bata, al verme sentada en la cama. Sonrió levemente y se sentó a mi lado. Mira lo que te traje. Me separé los labios secos. ¿Qué? Se quitó el abrigo. Dentro de un frasco de cristal. 2 mariposas revoloteaban suavemente. Me quedé atónito. Siempre te han gustado las mariposas, ¿verdad? Los traje para que te hicieran compañía. Miré la escena nevada afuera. Y la nieve sobre sus hombros. ¿Cómo podía haber mariposas con semejante tiempo? Sus ojos brillaban con esperanza y anticipación. Pero no sonreí para nada. Su sonrisa se desvaneció lentamente en el silencio. ¿No te gustan? ¿Recuerdas aquella excursión de primavera en la universidad? Observabas atentamente las mariposas danzando sobre los vastos campos de flores de colza. Levanté la vista, lo miré un instante. Y las mariposas, eran realmente hermosas. Deberían ser libres. Déjalos ir, como si una enfermera me mirara un momento. Luego asintió. Abrió la tapa. Las mariposas batieron sus alas y volaron lejos, desapareciendo en la nieve. Esta habitación de hospital era mucho mejor que la sala de 3 personas en la que me había alojado antes. Aunque hacía frío afuera, aquí se mantuvo cálido. Me di cuenta de que no había salido de la habitación en varios días. Quería salir a caminar. ¿A dónde? Simplemente a caminar. Hace frío afuera. No es eso. Negué con la cabeza. Reuní fuerzas y salí, como si una enfermera me siguiera. Caminé por el pasillo. El pasillo estaba realmente frío. Pero este era el mundo real. Al final del pasillo estaba sentada una niña pequeña, conectada a un suero intravenoso, sentada tranquilamente en una silla. Murmuraba algo en voz baja. Al acercarme, oí su tierna voz cantando una canción infantil. Cuando vi su pequeña muñeca, el mismo brazalete negro que el mío, cerca, su madre estaba hablando con un médico. Secándome las lágrimas, se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuánto ansiaba abrazarla. Pero compartimos el mismo destino. Como si una enfermera tomara su bata y me la pusiera sobre los hombros. No es que, todo va a estar bien. Todo va a mejorar. Temblaba mientras me abrazaba. Pero a través de la curva de su hombro, solo vi el pasillo gris. Un mundo gris. Más tarde, como si una enfermera hubiera pasado muchos días a mi lado. La medicina era amarga. Me negué a aceptarlo. Lo aplastó, poco a poco, y me lo llevó a los labios. No pude tragarlo. Él mismo se tomó una pastilla para hacerme compañía. Su temperamento se suavizó, como en la escuela, tierno y atento. Todo giraba en torno a mí. Pensé, ojalá hubiéramos sido así desde que nos enamoramos hasta ahora. Qué maravilloso habría sido. Pero desafortunadamente, discutimos. Él me rechazó. Después de tomar una cucharada de medicina, la aparté. Demasiado amargo. Apreté los labios con fuerza y miré fijamente la nieve que caía. Ese invierno, parecía que la nieve nunca paraba. Ese día, sentí que mis últimas fuerzas se agotaban por completo. Mientras dormía, perdí el conocimiento, como si una enfermera me hubiera agarrado del hombro. A través de la neblina, sentí un líquido frío goteando. Me di cuenta, el día que me iba, brillaba el sol, como si una enfermera me acompañara todo el tiempo hasta que, después de una llamada, me dijo que volvería en 10 minutos y me pidió que lo esperara. Asentí, la sala estaba en silencio. Me levanté de la cama, justo a tiempo para ver el formulario del examen. Me dirigí a la sala de reconocimiento. El pasillo estaba vacío. Había poca gente alrededor. La luz se filtraba, pero mi cuerpo se debilitaba cada vez más. El mundo a mi alrededor quedó en silencio. En ese instante, la sangre en mis venas dejó de fluir. Noctis, me agarré al pasamanos. Cada vez me sentía más débil. De repente, miré hacia atrás. La persona detrás de mí dejó caer lo que tenía en las manos y corrió hacia mí. Pero ya no me quedaban fuerzas.
Solo lo observé mientras mi cuerpo se desplomaba gradualmente. Un líquido frío se derramó de mis labios. Logré esbozar una leve sonrisa. Adiós, como una enfermera. En ese último instante, me atrapó, acompañado de un rugido tremendo. Noctis, pero mi cuerpo solo se enfriaba más. Inmóvil, ni siquiera mis dedos podían moverse. Como una enfermera, en la otra vida, no vuelvas a verme. Ya no tengo esposa. Noctis yacía en mis brazos. Dormido para siempre. La abracé fuerte, suplicaba a los médicos que la salvaran. Pero su corazón se había detenido para siempre. Me arrodillé allí, abrazándola fuerte, un hombre alto como yo. Lágrimas cayeron, dirigiéndose a cumplir mi deseo. Una a una. Imparable. ¿Por qué se fue? ¿Cómo se supone que voy a vivir esta larga vida sin ella? Fue la primera persona que me conmovió. Y también la última. Pero al final, la perdí, no logré protegerla. El pasillo del hospital estaba vacío y oscuro. Mi alma murió ese día. Dejó tras de sí un cascarón vacío. Saqué a Noctis del hospital. Me entregaron una manta. La envolví con fuerza. Ante miradas de asombro, me adentré en la nieve arremolinada y me subí al coche. Regresamos a la finca de la familia Ligenus. La secretaria conducía delante. Quizás mi rostro pálido era aterrador. Su mano temblaba ligeramente. Presidente Ligenus. Mis condolencias. Su voz tembló. No podía hablar. Había perdido la voz. Solo la abracé más fuerte. La envolví con más cariño. ¡Qué frío! Todo mi cuerpo estaba congelado. Noctis, por favor, despierta. ¿De acuerdo? Ya no haré negocios. Seré un empleado más. Viviremos en un apartamento pequeño. Solo nosotros dos. Lideramos juntos a través de las estaciones. Caminamos juntos. Mira las puestas de sol. ¿Lo harías? Por favor. No respondió. Ni una sola palabra. La puerta de la mansión Ligenus se abrió. El coche entró. Cintas negras de advertencia colgaban de la puerta. La bajé en brazos. La familia salió a recibirla. Señora. Entre sollozos, copos de nieve le caían en la cara. La despidieron. El funeral de Noctis fue grandioso. Era mi única esposa, incluso a altas horas de la noche. Quería darle lo mejor, pero un hombre como yo, ¿cómo podría volver a decirle que la amaba? Nadie lo entendería. Aún así, aún tuve la audacia de decir que la amaba mucho. Después de que se marcharan los dolientes, dejé la última flor, en el cementerio, bajo la nieve más espesa. Besé la fría lápida. Cariño mío, siempre serás la más hermosa. Mis lágrimas se fundieron con la nieve. Me di la vuelta y me fui. Esa primavera, Noctis temía sentirse solo. Planté muchas flores y plantas alrededor de la tumba. Era una niña cariñosa que adoraba todo tipo de flores. Esparcí varias semillas, girasoles, margaritas, azucenas, tantas flores, para hacerle compañía. Ya no estaría tan sola. Un cuarto después de la muerte de Noctis. En el mundo del espectáculo. El desterrado Satorian me gritó a la puerta una mañana temprano, suplicándome: Presidente Licanus, por favor, perdóname, déjame ir. Su cuerpo estaba magullado y maltratado. No sabía qué tormento le habían infligido esas personas. Envuelta en mi túnica. Ni siquiera la miré. No ensucies mi puerta. Límpiate. Presidente Licanus, sé que me equivoqué. No tuve elección. Me obligaron. Ella seguía inclinándose, llorando. Pero, ¿lástima? ¿Acaso se la merecía? A mi señal, el guardaespaldas se adelantó y la apartó. Ella gritó con fuerza. Dije que dejaras a Q. Los guardias le taparon la boca y se la llevaron rápidamente. Subí las escaleras. Me cambié de ropa. La secretaria parecía seria. ¿Qué pasa? Presidente Licanus, si te niegas a unirte a Ángel Capital, estaremos en total oposición a ellos. Me ajusto las esposas, solo porque no puedes tragarme. Me lanzas una rama de olivo. ¿Y esperas que acepte? ¿Pero lo viste? Satoria es la prueba en sus manos. Una vez que pierdes valor, eres peor que un perro. Tomé el archivo y salí. Pero, sin peros, Nimbus, mi esposa falleció durante los 3 años que estuve luchando contra Ángel Capital. Tenía cáncer, y ni siquiera la cuidé. Nimbus se quedó en silencio. De camino a la compañía. Nimbus recuperó el vigor. Cuando apenas dirigía una pequeña empresa. Nimbus me siguió. Sabía que no me traicionaría. Pero yo, deberían ser libres. Déjenlos ir. Licanus me miró un momento. Luego asintió. Abrió la tapa. Las mariposas revolotearon y se fueron volando, desapareciendo en la nieve. Esta habitación de hospital era mucho mejor que la sala de 3 personas en la que me había alojado antes. Aunque hacía frío afuera, aquí seguía haciendo calor. Me di cuenta de que no había salido de la habitación en varios días. Quería salir a caminar. ¿A dónde? Simplemente a caminar. Hace frío afuera. No negué con la cabeza, reuniendo mis fuerzas. Y salí. Licanus me siguió. Caminé por el pasillo. El pasillo estaba realmente frío.
Pero este era el mundo real. Al final del pasillo estaba sentada una niña pequeña, conectada a un suero intravenoso, sentada tranquilamente en una silla. Murmuraba algo en voz baja. Al acercarme, oí su tierna voz cantando una canción infantil. Cuando vi su pequeña muñeca, el mismo brazalete negro que el mío, cerca, su madre estaba hablando con un médico. Secándome las lágrimas, se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuánto ansiaba abrazarla. Pero compartimos el mismo destino. Licano tomó su abrigo y me lo echó sobre los hombros. No Dis, todo va a estar bien. Todo va a mejorar. Temblaba mientras me abrazaba, pero a través de la curva de su hombro. Solo vi el pasillo gris. Un mundo gris. Más tarde, Licano pasó muchos días a mi lado. La medicina era amarga. Me negué a aceptarlo. Lo aplastó, poco a poco, y me lo llevó a los labios. No pude tragarlo. Él mismo se tomó una pastilla para hacerme compañía. Su temperamento se suavizó, como en la escuela, tierno y atento. Todo giraba en torno a mí. Pensé, ojalá hubiéramos sido así desde que nos enamoramos hasta ahora. Qué maravilloso habría sido. Pero desafortunadamente, discutimos. Me rechazó, después de tomar una cucharada de medicina. La aparté, demasiado amargo. Apreté los labios con fuerza y miré fijamente la nieve que caía. Ese invierno, parecía que la nieve nunca paraba. Ese día, sentí que mis últimas fuerzas se agotaban por completo. Caí inconsciente. Licanus me agarró del hombro. A través de la neblina, sentí un líquido frío gotear. Me di cuenta, el día que me iba. Brillaba el sol. Licanus estuvo conmigo todo el tiempo hasta que, tras una llamada, me dijo que volvería en 10 minutos y me pidió que lo esperara. Asentí. La sala estaba en silencio. Me levanté de la cama, justo a tiempo para ver el formulario del examen. Me dirigí a la sala de reconocimiento. El pasillo estaba vacío. Había poca gente alrededor. La luz se filtraba, pero mi cuerpo se debilitaba cada vez más. El mundo a mi alrededor quedó en silencio. En ese instante, la sangre en mis venas dejó de fluir. Noctis, me agarré al pasamanos. Cada vez me sentía más débil. De repente, miré hacia atrás. La persona detrás de mí dejó caer lo que tenía en las manos y corrió hacia mí. Pero ya no me quedaban fuerzas. Solo lo observé mientras mi cuerpo se desplomaba. Un líquido frío se derramó de mis labios. Logré esbozar una leve sonrisa. Adiós, Licano. En ese último instante, me atrapó, acompañado de un rugido tremendo. Noctis, pero mi cuerpo solo se enfriaba más. Inmóvil, ni siquiera mis dedos podían moverse. Licano, en la otra vida, no vuelvas a verme. Ya no tengo esposa. Noctis yacía en mis brazos. Dormido para siempre. La abracé fuerte. Suplicaba a los médicos que la salvaran. Pero su corazón se había detenido para siempre. Me arrodillé allí, abrazándola fuerte. Un hombre alto como yo. Lágrimas cayeron, una a una. Imparable. ¿Por qué se fue? ¿Cómo se supone que voy a vivir esta larga vida sin ella? Fue la primera persona que me conmovió. Y también la última. Pero al final, la perdí. No logré protegerla. El pasillo del hospital estaba vacío y oscuro. Mi alma murió ese día. Dejó tras de sí un cascarón vacío. Saqué a Noctis del hospital. Me entregaron una manta. La envolví con fuerza. Ante miradas de asombro, me adentré en la nieve arremolinada y me subí al coche. Regresamos a la finca de la familia Licanus. La secretaria iba delante. Quizás mi rostro pálido era aterrador. Su mano temblaba ligeramente. Presidente Licanus. Mis condolencias. Su voz tembló. No podía hablar. Había perdido la voz. Solo la abracé más fuerte. La envolví con más fuerza. ¡Qué frío! Todo mi cuerpo estaba congelado. Noctis, por favor, despierta. ¿De acuerdo? Ya no haré negocios. Seré un empleado más. Viviremos en un apartamento pequeño. Solo nosotros dos. Comeremos juntos durante las estaciones. Caminaremos juntos. Mira las puestas de sol. ¿Lo harías? Por favor. No respondió. Ni una sola palabra. La puerta de la mansión Licanus se abrió. El coche entró. Cintas negras de advertencia colgaban de la puerta. La bajé en brazos. La familia salió a recibirla. Señora, mientras sollozaba, copos de nieve le caían en la cara. La despidieron. El funeral de Noctis fue grandioso. Era mi única esposa, incluso a altas horas de la noche. Quería darle lo mejor, pero un hombre como yo, ¿cómo podría volver a decirle que la amaba? Nadie lo entendería. Aún así, aún tuve la audacia de decir que la amaba mucho. Después de que se marcharan los dolientes, dejé la última flor, en el cementerio, bajo la nieve más espesa. Besé la fría lápida. Cariño mío, siempre serás la más hermosa. Mis lágrimas se fundieron con la nieve. Me di la vuelta y me fui. Esa primavera, Noctis, lloroso, se sentiría solo. Planté muchas flores y plantas alrededor de la tumba. Era una niña cariñosa que adoraba todo tipo de flores.
Esparcí varias semillas, girasoles, margaritas, azucenas, tantas flores, para hacerle compañía. Ya no estaría tan sola. Un cuarto después de la muerte de Noctis. En el mundo del espectáculo. El desterrado Citherion llegó a mi puerta una mañana temprano, suplicándome: «Presidente Licanus, por favor, perdóname, déjame ir». Su cuerpo estaba magullado y maltratado. No sabía qué tormento le habían infligido esas personas. Envuelta en mi túnica. Ni siquiera la miré. «No ensucies mi puerta. Límpiate. Presidente Licanus, sé que me equivoqué. No tuve elección. Me obligaron». Ella seguía inclinándose, llorando. «¿Pero mezquina? ¿Se lo merecía siquiera?». A mi señal, el guardaespaldas se adelantó y la apartó. Ella gritó con fuerza: «Irritología». Los guardias le taparon la boca y se la llevaron rápidamente. Subí las escaleras. Me cambié de ropa. La secretaria parecía seria. «¿Qué pasa, presidente Licanus? Si te niegas a unirte a Ángel Capital, nos opondremos rotundamente a ellos. Me iré y me pondré las esposas. Solo porque no puedes tragarme. Me lanzas una rama de olivo. ¿Y esperas que la acepte? ¿Pero lo viste? Citeria es la prueba en sus manos. Una vez que pierdes valor, eres peor que un perro». Tomé el archivo y salí. Pero, sin peros, Nimbus. Mi esposa falleció durante los 3 años que estuve luchando contra Ángel Capital. Tenía cáncer, y ni siquiera la cuidé. Nimbus se quedó en silencio. De camino a la compañía, Nimbus recuperó el vigor. Cuando apenas dirigía una pequeña empresa, Nimbus me siguió. Sabía que no me traicionaría. Pero me guió. No podía ignorar su seguridad. Entrada de encaje de Ángel Capital. Antiguo consorcio de capitalistas adinerados. Un grupo de francotiradores bursátiles. Todo magnate importante anhela unirse a este vasto imperio. Convertirse en uno de ellos. Sin embargo, temen ser atacados por el mismo grupo al que aspiran a unirse. Temen que sus empresas sean vaciadas, hasta la médula, y me marcaron. Su objetivo inicial: aplastarme y apoderarse de mi empresa. Entre sus agentes estaba Citeria. Me acosaron para robar los secretos de mi empresa. Pero nunca imaginé que su alcance fuera tan amplio que incluso la estrella más importante de la industria del entretenimiento fuera solo un peón más. Sabía muy poco sobre este oscuro grupo capitalista. Como enviaron a alguien cerca de mí, decidí invertir la situación y buscar información sobre sus patrocinadores ocultos a través de ella. Le dieron información falsa. Querían sembrarme. Decidí contraatacar. Sin embargo, durante todo esto, nunca toqué a Citeria, exteriormente, aunque parecía que estaba locamente enamorado de ella. En este juego de alto riesgo, en el fondo, me mantengo orgulloso e inquebrantable. Nunca he perdido desde la infancia hasta ahora. ¿Cómo podría perder esta vez? Aunque innumerables testimonios hablan de su éxito. Muchos casos clásicos. Me negué a ser derrotado sin luchar. Nunca me permitiría perder, así que pensé que, una vez que los venciera, le explicaría todo a Noctis. Pero la batalla se prolongó. El enemigo era demasiado fuerte. Poco a poco fui acorralado, jadeando más de una vez. Y en el peor momento, llegó la noticia de la grave enfermedad de Noctis. Mi mundo se oscureció de repente. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. En ese instante, solo sabía que podría perderlo todo en este juego. Que tal vez no me quedaría ni un céntimo. Quería darle a Noctis lo que me quedara de dinero tras el divorcio. No demasiado, justo lo suficiente. Para entonces, ya estaba rodeado por el grupo capitalino. Solo quedaban 20 millones en efectivo. El resto estaba atrapado en acciones. Era improbable que se recuperara. Al firmar los papeles del divorcio, Noctis dijo que no quería verme. Supe entonces que debía de odiarme profundamente. Y estaba al borde de la ruina total. No tenía cara para recibirla. Así que no fui. El día que vino a empacar sus cosas, Wang Ma me llamó. «Señor, debe volver a ver a la señora. Debe estar muy enferma de lo delgada que está». Tan delgada. Su voz era urgente, cargada de tristeza. A su lado, el abogado de repente no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajó la cabeza. Lo agarré bruscamente. «¿Qué le pasó el día que firmamos el divorcio?» «Lo siento. El presidente nos compara». La señora me prohibió decírselo. Bajó la cabeza. «Debe estar gravemente enferma». Retrocedí un paso tambaleándome. Me quedé paralizado por unos segundos. Totalmente perdido en cuanto a qué hacer. Entonces la realidad me golpeó. Ya no me importaban las reuniones urgentes. Conduje de vuelta lo más rápido que pude. En el camino, el rumbo cumplía mi obsesión. Me faltaban las fuerzas, mis manos temblaban constantemente. En casa, la observé desde lejos. En la puerta, nadie me mentía. Estaba tan delgada, tan frágil, no me atreví a acercarme ni a hablar. Ni siquiera me atreví a discutir. Solo miré. Sin embargo, en el duelo final contra Ángel Capital, gané por poco.
Preservar el precio de las acciones de mi empresa. Esto sorprendió a Ángel Capital. De hecho, empezaron a respetarme y querían contratarme. Me burlé. Hoy negocié con Ángel Capital. El coche entró en la urbanización. Entré en la sala de reuniones. El representante que vino a saludarme me sonrió cálidamente. Bienvenido. El presidente nos felicitó. No respondí y los seguí al espacioso salón de recepción de estilo japonés. El ambiente era refinado y seguro. La persona que me daba la espalda también vestía un kimono tradicional japonés. Me tiré de la comisura de la boca. Presidente, compárese con nosotros. Bienvenido al grupo de ángeles. Lentamente, la persona se giró. Su rostro se volvió más claro. Entrecerré los ojos y me tranquilicé. Él sonrió. Señor, compárenos. De ahora en adelante disfrutarás de riqueza y gloria infinitas. Ascenderás a un nivel superior. Empezó a prepararte. Ese día, la casa de madera estaba muy tranquila. Con un suave, música relajante, un refinamiento perfecto. Toda la conversación parecía agradable. Hasta que abrí la puerta con calma y salí. La persona en la puerta hizo una reverencia satisfecha. Señor, compárese con nosotros. Por favor, cuídese. Afuera. Tiré mi pañuelo. Nimbus, esperando cerca. Me alcanzó yendo al estacionamiento. Nimbus estaba a punto de subirse al volante. Pero lo detuve. Toma otro coche. Yo conduciré. ¿El presidente nos compara? Sonreí y abrí la puerta. Subiendo, bajando la montaña. Nimbus pareció presentir algo y detuvo mi coche. No me quedaban fuerzas, pero seguí conduciendo. El presidente nos comparó. La ventanilla del coche bajó con fuerza. Nimbus miró dentro y había un charco de sangre en mi abdomen. Presidente, ¿nos compara? ¿Estás herido? Inmediatamente intentó abrir la puerta y subir para llevarme al hospital. Pero era demasiado tarde. Tomé los documentos del asiento del copiloto. Toma, estos son mis papeles de renuncia. Deja a la familia de los demás y vete al extranjero. Se quedó atónito y negó con la cabeza. No, tiró con fuerza de la puerta. Había servido en el ejército y tenía las habilidades necesarias. Pero no quería involucrarlo. Le apreté los papeles contra la cara y lo aparté. Vete ya. ¿El presidente nos compara? Escupí sangre y le sonreí. Nimbus, me he vengado. No me arrepiento. Debajo del coche, el sonido del aceite goteando se hizo más fuerte. En el tranquilo salón de té, el anciano me agarró la corbata. Ojos abiertos. Me mataste. ¿Crees que puedes irte? ¿Crees que no bajarás de esta montaña hoy? Váyanse. Después de que dejó de forcejear, solté la corbata, me quité las arrugas de la ropa. Y abrió la puerta. Dentro del salón de té había una espada samurái ensangrentada y una corbata. Hoy, nunca tuve intención de irme con vida. El coche de Nimbus se alejó a toda velocidad. Encendí un cigarrillo. El convoy que venía detrás me alcanzó y me rodeó. Apagué el cigarrillo y contemplé el cielo despejado. Volví a encenderlo y miré al líder de los perseguidores. Hablaban en japonés. Ya no podía escucharlos, mientras se lanzaban hacia adelante. Encendí mi encendedor y lo tiré debajo del coche. Intentaron retirarse. Pero era demasiado tarde. En medio de la explosión, yo vi